Octavio de la Torre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, presidente de Concanaco, ¿cómo estás? Bien, David, ¿cómo estás? Qué gusto también saludarte y saludar a todos los que te escuchan. De verdad, qué privilegio estar contigo. No, hombre, el privilegio de platicar contigo es mío. Oye, traes una propuesta que a mí me parece muy interesante para formalizar a la economía. ¿Por qué no se la platicas al auditorio? Pues en principio yo creo que el piso hay que ponerlo en que nada más el 45% del empleo formal al día de hoy pues tiene derecho y tiene acceso, todas esas familias, a distintas condiciones que hemos venido construyendo en los últimos años, desde seguridad social, acceso a vivienda, crédito. Y el otro 55% pues se encuentra totalmente en la informalidad, y ahí tienes 10 millones de mexicanos que ni siquiera alcanzan un salario mínimo. Entonces, A ver, partiendo de esa que ganan condición, mucho menos. menos, Que no, menos de un salario mínimo. ¿Mm? que ganan menos de un salario mínimo, que no Así es, tienen, o sea, nada. que el sueldo es menor y además que si tienen algún problema de salud o llegan a la edad de jubilación, pues ya se amolaron porque lo tienen que pagar con su propio bolsillo. Entonces yo creo Así que en es. ese sentido, Octavio, lo que ustedes proponen, a mí me parece que es una de las ideas más ingeniosas que he oído. Hemos estado viajando, me ha tocado viajar a distintos estados y dentro de cada uno de los estados he encontrado distintas condiciones que pudieran beneficiar el acompañamiento de los informales a la formalidad. Dentro de ellos, uno de los aspectos fundamentales es la asistencia técnica, la eliminación de la sobreregulación, las ventanillas únicas que efectivamente sean digitales y tales, pero sobre todo que esa economía informal pues no tiene acceso a crédito. Al no tener acceso al crédito, es vulnerable, por supuesto, a la delincuencia organizada, a los agiotistas, a todo el crédito que se da de forma no regulada. Entonces, lo que estamos dentro de las propuestas evaluando en una comisión nacional consultiva para poder consolidar esta propuesta es generar un fideicomiso que derive, por supuesto, de todas las compras públicas que se hagan al sector comercio, que se genere una aportación voluntaria a través de este fideicomiso, para que ese fideicomiso administrado tanto por el gobierno como por los empresarios, pues sirva de capital para que esos negocios que están informales se les dé la asistencia técnica, pero también tengan acceso a qué, pues a préstamos para capital de trabajo, para activos, a esos préstamos que requieren de manera inmediata para poder no nada más mantenerse en la formalidad, sino para poder crecer. O sea, es una pena que los análisis que te dan actualmente la propia economía, pues te habla de estos emprendedores que pues la vida que tienen los negocios que emprenden pues es mínima. Entonces, visualizamos que este tipo de actividad pudiera propiciar las condiciones para que pudiéramos acompañar a esos informales a la formalidad. Pero hay un aspecto fundamental, David, aquí, el que también logremos que los municipios dejen de tolerar a la informalidad y al mercado gris. Es decir, pues también acompañar a los municipios en las reformas que sean necesarias para que se establezcan reglas claras con un piso parejo en el cual obviamente se beneficie a las familias de los trabajadores, pero de igual manera pues también a los consumidores. Y es ahí donde tenemos que trabajar con esos municipios, porque los propios cifras y los datos y los estudios, los diagnósticos nos arrojan que en un país que tenga un mayor porcentaje de informalidad, pues obviamente ese porcentaje de informalidad pues genera, lo que genera es pobreza, porque obviamente esas cuotas o esos pagos que se realizan para poder llevar a cabo esa actividad económica en la vía pública o llevar a cabo ese tipo de actividad informal, pues son pagos que no atienden a un bien superior, que sería el de aportar a la federación, al Estado, para que pudieran seguirse generando servicios e infraestructura, seguridad, distintos aspectos que se requieren fortalecer en nuestro país. Así es, David. Eso era lo que platicábamos en la mañana con los consejeros nacionales A mí de me todo el parece país. que es una maravilla, Octavio, porque hay algo que no se entiende. Es uno de estos mitos y mentiras que vivimos en la economía mexicana. Se dice, es más barato estar en la economía, tú dijiste informal, yo diría ilegal, lo cual no es cierto. Ni al trabajador le conviene, No. ni al patrón le conviene porque te deja fuera, en el caso del trabajador, de todas las redes de protección que hay en la economía formal. Y en el caso del patrón, pues le impide tener acceso a créditos, crecer, o sea, los condena a estar, como bien decías, en un nivel de subsistencia y por eso fracasan tantos emprendimientos.
Oye, David, y tú que eres economista, pues has explicado de manera clara cómo se integra el presupuesto de ingresos del país. Sin duda. Una parte es lo que aportamos todos los mexicanos a través de impuestos y contribuciones, la otra parte es lo que generan las empresas del Estado y la última es el endeudamiento. Entonces imagínate un país en donde el 25% del PIB, de acuerdo con los datos oficiales, pues deriva de la economía informal, pero ese 25% no es una riqueza que entre a las arcas de manera directa para poderse invertir. Entonces yo creo que sacando cuentas, incluso esa apuesta por formalizar esa economía, pues nos generaría ya sea que nos endeudemos menos para poder cumplir con los compromisos que el gobierno mexicano tiene, o en su defecto, bueno, pues que aprovechemos ese recurso, que es casi el 25%, ¿no? Que el valor que estimábamos es de 6.3 billones de pesos, bueno, para que se aproveche para seguir fomentando este tipo de economía. Con la formalidad, todos ganamos, ¿eh? Yo hasta te diría, Octavio, que serviría para que disminuyeran eventualmente las tasas de impuestos. Por supuesto, que estaríamos aportando de manera proporcional, pues la mayoría de los mexicanos se alcanzaría para poder ofrecer mayores programas, servicios, actividades, infraestructura. O sea, el beneficio, por supuesto, es total. Y estaríamos atendiendo al 55% de la población empleada actualmente, que es invisible, y para la cual incluso ni siquiera las leyes que tanto se están promoviendo en el Congreso los atienden, porque esas leyes que se promueven en beneficio de los trabajadores nada más son para el 45% de la población que se encuentra colaborando en la economía formal. Los otros pues, no tienen acceso a eso. Sí, cuando se dice es que va a aumentar el salario mínimo para los que tienen un trabajo formal. Es más, la ley silla, el aguinaldo, las vacaciones, Sí. O sea, y así síguete con todas las que finalmente terminan siendo un deporte en México de propuestas, pero que nada más están enfocadas en el 45% de los trabajadores y que pues son los únicos que tienen esos beneficios, ¿no? Y además que hay un principio de injusticia grande. Un trabajador en la economía informal gana entre 30 y 40% menos sin sumarle las prestaciones. Claro, que todas esas prestaciones son importantes. Entendamos, y es parte de la conciencia que hay que generar, y estamos tratando de trabajar con este fideicomiso, con esta actividad, de que la economía formal pues genera un crédito a la vivienda, un espacio para seguridad social, una pensión, ¿no? Incluso el crédito para que puedas tú implementar o hacer crecer tu negocio. Bueno, hay una serie de componentes que hemos construido, organizaciones como la Confederación Nacional de Cámaras Empresariales con Canaco Servitor desde hace más de 100 años y que atienden, por supuesto, pues a fortalecer tanto la economía como a la sociedad. Oye, David, ¿cómo se ha tomado esto por los equipos de las candidatas? Porque al final del día yo creo que dicen, no vamos a hacer una reforma fiscal. Pues a lo mejor una manera de no hacerla también sería formalizar a los que hoy están en la economía ilegal, ¿no? Pues sí, o sea, y sobre todo atendiendo a las bases. O sea, hay que ser muy críticos y analíticos en cuanto a que, por supuesto, que se tiene que buscar un crecimiento y una prosperidad que sea compartida y pues que atienda a las causas, ¿no? A las causas que generan la pobreza. Nosotros, al día de hoy, estas propuestas no se han presentado de manera directa a las candidatas. Estamos en ese proceso de construirla y de que se presente en su momento, bueno, si es antes de que se lleve a cabo la elección, si no después de la elección, pero presentarla ya con un análisis y con una ruta que ya tenemos un poco delineada, pero que me hacen falta todavía hacer consultas. Mira, David, recuerda que esta organización representa 4.8 millones de empresas y de negocios familiares en todo el país. Entonces, mis consultas a los consejos se tienen que hacer en cada una de las entidades federativas. Eso me toma tiempo, pero yo considero que el avance que tuvimos hoy en nuestra reunión de consejo con 1,300 empresarios que vinieron a la Ciudad de México de todo el país, pues nos permitió avanzar un poco. Seguramente le vamos a presentar contigo, ¿eh? Yo creo que es un gran avance y te felicito, Octavio. Te mando un abrazo. Gracias, David. Saludos a toda tu audiencia.